todos los demás cultos y todos los demás, y todos los otros dioses, está todo prohibido. Porque si vamos a agradar al Eterno, si vamos a agradar a Dios, es a Dios. Eso es para que nosotros entendamos que el concepto de idolatría que se habla en el Tanaj es lo mismo que permanece en las enseñanzas básicas judías del Nuevo Testamento. Bien, lean los demás textos. Hechos 7:40, 1 Corintios 8:12, adelante. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. O sea, él sigue siendo la misma idea. Gálatas 4:8, sigue siendo 1 Corintios 8:12, Gálatas 4:8. Sigue siendo la misma idea. Adelante. Ciertamente en otro tiempo, no conocido a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Gálatas La misma idea de idolatría. Ajá. 1 Corintios 8:12 y 1 Corintios 6, 9 y 10. Vamos, léanlo rápido, hermanos, para avanzar. Sí, adelante. Ya estáis saciados, ya estáis ricos sin nosotros, si nosotros reináis, y ojalá reinaseis paz, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Exactamente. La prohibición de la idolatría continúa. Este es 1 Corintios 8:12. Sí. Ok. Gálatas 4:8 ya se leyó y 1 Corintios 6, 9 y 10. Pero, ¿y dónde están los demás? Yo necesito que los demás me ayuden al pastor Ariel, que lean las demás citas, por favor. Sí, adelante. De esta manera, pues, pecamos contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. 8:2. Ok. La misma idea de la idolatría. 1 Corintios 6, 9 y 10. Por favor, sigan leyendo. 1 Corintios 6, 9, 10. Sí, adelante. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjense, la misma idea de idolatría. Ni los idólatras. Prohibición de la blasfemia. Vamos. Gálatas 5, 19 al 21. Apocalipsis 13. Okay, por aquí, profesor. Sí, adelante. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Claro. Ajá. Todo el que practica eso blasfema el sagrado nombre de Hashem. Eso, o sea, acuérdense que cuando nosotros leemos las escrituras, tenemos que leer lo que el texto dice y lo que el texto no dice. ¿Entiendes? Por lo tanto, una persona que haga eso, obviamente, blasfema el sagrado nombre de Hashem. ¿Entiendes? Los gentiles de la época no tenían ni idea de lo que era blasfemar el nombre de Dios. Pero una vez que ya conocen, practicar eso sería blasfemia. Continuamos.
Apocalipsis 13:6. Amén. Amén. Sí, dele. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ok, exactamente. Aquí está clara. 1 Timoteo 1:20. Queridos hermanos, por favor, les ruego que busquen los textos porque quiero continuar. Estamos estudiando, busquen su Biblia. 1 Corintios, profe, perdón. No es 1 Timoteo 1:20. Amén. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Miren, aquí sigue la idea de la blasfemia. Las 7 leyes de Noé que aparecen en la Torah en el libro de Génesis. Fíjense por aquí donde está la, perdón, aquí donde aparece la fuente, o sea, la fuente de la ley de Noé en el Talmud. Seguimos. Prohibición del asesinato. Miren los textos. Gálatas 5:19-21, Mateo 5:21 y 1 Timoteo 1:9 y 10. Sí, dele. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ustedes se dan cuenta que las cosas que Pablo corrige aquí son los mismos pecados que se cometían en la época de Noé. Ustedes se dan cuenta de eso. Que es el mismo público. Es el mismo público. ¿Por qué? Porque los gentiles de la época de Noé y los gentiles de la época de Pablo, de Jesús, no tienen idea de lo que es ética y moral, de lo que es servir al Dios de Israel. ¿Qué le importaba a un romano de la época de Jesús o a un griego lo que es amor al prójimo? ¿Qué le importaba eso? Supóngase que Pablo le dijera a uno de los adoradores de Zeus: mira, llegó el Mesías. ¿Qué creen ustedes que diría ese tipo? No tuvieran ni siquiera idea. No, esos gentiles no tienen la menor idea básica de la ética y la moral que se vivía en una sinagoga judía de la época. ¿Por qué creen ustedes que siempre se les corrige cosas que son básicas? Blasfemia, idolatría, hechicería, brujería, disensiones, ira, contienda, etcétera. Porque, señores, hay 3 cosas que si usted se la quitaba a la religión pagana del Imperio Romano de la época de Jesús, de la época de Pablo, si usted le quita esas 3 cosas, ya le está quitando el 80, el 90% de la práctica de la vida que llevaban. Si usted le quita la idolatría, el asesinato, y le quitaba también ser la práctica de las relaciones prohibidas, de las relaciones sexuales prohibidas. Si usted le quita esas 3 cosas, le está quitando entre el 80 al 90% de sus prácticas. O sea, el mensaje que se está hablando es el mismo a un público distinto, pero es lo mismo lo que se está hablando. Es la enseñanza que recibió el pueblo de Israel, la misma enseñanza que recibieron los 7 mandamientos de Noé en la época de Abraham. Por ejemplo, cuando las hijas de Lot emborracharon a su padre, ¿cuál mandamiento fue que violaron ahí? ¿Quién me dice? ¿Cuál mandamiento fue? Honra a tu padre y a tu madre.
ese es, no. Yo estoy hablando de las 7 leyes de Noé. ¿Cuál Ok, violaron? ¿Cuál violaron? El incesto, no el incesto, el quinto. Ajá. El quinto, mírenlo ahí. Ve que es lo mismo. Luego el pueblo de Israel lo recibió en el monte Sinaí, ya más detallado, pero el público sigue siendo el mismo prácticamente. Si miren, ustedes ven todos estos pecados que estamos analizando aquí, llévenlo a la época de Noé y se darán cuenta que es lo mismo que se está corrigiendo. La misma cosa, la misma práctica. Fíjense, vamos a seguir. Prohibición del asesinato. Mateo 5:21 y 1 Timoteo 1:9 y 10. Léanlo. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable del juicio. Ajá. 7:21, Mateo. Simplemente analícenlo. 1 Timoteo 1:9 y 10. Amén. Uh-huh. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Dónde está el asesinato en ese texto? ¿Quién lo puede identificar? Parricida, matricidas. Exactamente. Prohibición del asesinato. Exactamente. La prohibición, eso era normal en la época de Noé, el asesinato. La prohibición del robo, por ejemplo. 1 Tesalonicenses 4:6 y 1 Corintios 6:10. Vamos, rapidito. Amén. 1 Tesalonicenses hoy. Sí, adelante. 4:6 de Tesalonicense dice Ajá. que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Dónde está el robo en ese texto? El agravio o engañe. Ajá, míralo ahí. Que nadie agravie o engañe a quién. A su hermano. Esa gente no tenían ética ni moral. Esa gente no tenían leyes sociales. ¿Comprende? 1 Corintios 6:10. Léanlo. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cuando dice heredarán el reino de Dios y le está prohibiendo cosas que se viven aquí y ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo usted lo relaciona? Le está prohibiendo cosas aquí y ahora y dice no heredarán en el futuro. Porque una gente que practica esas cosas no está viviendo en el reino de Dios aquí en la tierra. No está dentro del pueblo de Dios, no está practicando. O sea, cuando dice no heredarán, es que no están viviendo una vida plena, consagrada a Dios, aquí y ahora. Es lo mismo. La misma idea de la antigüedad es la misma idea que se está corrigiendo en el Nuevo Testamento. Las mismas prácticas, la misma forma de vida. Pues hay Creo que hay uno roncando, profesor, ahí. Sí, sí, yo le apagué el micrófono. Dios mío. Bien, entonces seguimos. 4:3 de Timoteo, de Tesalonicense.
Ajá. Por la voluntad de Dios Adelante. es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ajá, mírenlo ahí. ¿Qué es fornicación? No al adulterio e incesto, o sea, no a las relaciones sexuales ilícitas. Relaciones Todo fuera esto del se matrimonio. resume. Ajá, todo esto se resume en relaciones sexuales ilícitas. Continúen con las demás citas, por favor, que están aquí. Tengo Gálatas 5, 19, 21 que dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí y ahora. O sea, aquí en Gálatas 5, 19 al 21 está la séptima, la quinta y la cuarta. Fíjense ahí, fíjense aquí. La séptima, prohibición de la injusticia social. Donde se practica todo eso que dice ahí, no hay justicia social. En la quinta dice no al adulterio, está aquí mismo. Y cuarta, prohibición del robo. 1 Corintios 6, 9 y 1 Timoteo 1, 9 y 10. Adelante. Tengo primera de Timoteo 1, 9 y 10. Conociendo uno. esto, Uh-huh. conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Exactamente. Sigue la misma idea. 1 Corintios 6, 9. Adelante. Primera Corintios 6, 9. 6, 9, ¿right? ¿Sí? Continuamos. Primera Corintios 6, 9, right? Sí. No sabéis que para los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Sigue la misma idea de las no relaciones sexuales ilícitas, insecto y toda clase de prohibición relacionada con este mandamiento. Esto lo estamos leyendo en renglones para aplicarlo a una estadística, a un hecho específico, que si hacemos comparativas es la misma práctica. La prohibición de consumir la carne de un animal vivo. Adelante. Sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Exactamente. Señores, eso lo encontramos en el libro de los Hechos. Esos mandamientos que se le están corrigiendo a estos gentiles que están entrando a estas comunidades judías. Fíjense que lo que se les corrige son prácticas de la vida diaria y también moral. No relaciones sexuales ilícitas. No idolatría. No los sacrificados a los ídolos. Son gentiles. No comer sangre. ¿Por qué? Porque en Israel la sangre está prohibida. Comerse un animal con su sangre dentro.
¿Cómo se explica eso? Que en Israel los animales, cuando lo mataban, los animales no sufrían. No como hacen aquí, que aquí ¿saben cómo matan una vaca? Aquí. Le dan un corrientazo, 10.000 voltios para matarla. No se puede comer eso porque eso está lleno de sangre y las escrituras prohíben comer sangre. Pero no se maltrata al animal tampoco, porque la Torá dice no asesinarás y eso incluye a los animales también. O usted mataría un perro solamente por nada, porque para encontrar algo que hacer. ¿Usted cree que las escrituras aprueban eso? Darle un No, golpe a claro, un animal por nada, por simple deseo. el hombre tenía también la responsabilidad de cuidar la naturaleza como tal. Exactamente. ¿Están comprendiendo a dónde va este asunto? ¿Hacia dónde marchan estas prácticas? ¿Hacia dónde están dirigidas? ¿Hacia quién va dirigida? Son mandamientos morales que esas 4 cosas se les prohibió a los gentiles para que entren a formar parte de la comunidad de los apóstoles, de la comunidad judía de los apóstoles. Porque ¿cómo una persona iba a ir a una sinagoga maldiciendo el nombre de Dios? Aplíquenle las 7 leyes de Noé a la entrada de una comunidad judía. Aplíquensela. Iba a entrar una gente adorando a Zeus y adorando al Dios de Israel, yendo a una sinagoga. O dejas a Zeus y coges al Dios de Israel, o sigues con Zeus y te alejas del Dios de Israel. Fueron requisitos de entrada a la comunidad. Para una persona entrar a la comunidad, no podía ser sexualmente inmoral. Porque entonces cuando viera a una de las señoras de la comunidad, entonces la iba a agarrar y la iba a violar. Entonces, ¿qué deciden los apóstoles? Bueno, a los gentiles vamos a prohibirle tal y tal y tal cosa para que ingresen a la comunidad. Y todo el resto de los mandamientos lo van a ir poco a poco adquiriendo. ¿Cuándo? Cada Shabbat, dice ahí. Pues está claro, Hechos 15:21. Está claro. La prohibición de la injusticia social. Miren la cita aquí, por favor, léanla rapidito para que entremos los mandamientos y empecemos desde abajo. Por favor, lean esto rapidito. Primera de Tesalonicenses 4:11. Ajá. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a Ajá. fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Pueden ver la justicia social ahí en ese texto. Todos la pueden notar. Eso está claro. Hechos 17:31. Cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Exactamente. En Dios no hay injusticia, lo que hay es justicia. Y el juicio de Dios es justo. Romanos 3:21 y Romanos 9:14. Tengo Romanos 9:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Exactamente. En la ley hay, en la Torá hay que injusticia o hay justicia. ¿Qué tenemos? Justicia, justicia. Justicia. Exactamente. Romanos 9:14. Vamos. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera.
¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera. ¿Quiere usted ver una sociedad injusta? Analice la época de Noé. Y todo eso gira en torno a que uno se dé cuenta que ese tipo de vida, Hashem la condenó en tal caso que esa sociedad desafortunadamente tuvo que ser destruida. Las 7 leyes de Noé son 7 leyes que la tradición judía basada en las escrituras dice que deben ser guardadas por los gentiles, personas que no nacieron en un contexto judío y que no han ingresado por el ritual, o sea, al pueblo de Israel, que quieren servir a Dios sin la necesidad de ser estrictamente judíos. A estos gentiles se les llama en el Nuevo Testamento noágidas. ¿Entiendes? Se les llama así. O se les llama también los temerosos de Dios. ¿Entiendes? Prosélitos de la puerta. O simplemente, que los distingue entre los llamados prosélitos de la puerta o temerosos de Dios, que se limitan a circuncidarse, por ejemplo, ya lo que se entraban por completo y realizaban otros rituales y pertenecer así plenamente al pueblo de Israel. En tal caso de que aquellos que no querían optar por la circuncisión y observar todo el resto de las comidas, etcétera, se quedaban como los prosélitos de la puerta. ¿Entienden? En el caso del Nuevo Testamento, el centurión de Hechos 10:1, llamado Cornelio, centurión de la compañía la italiana, piadoso y temeroso de Dios, es un prosélito de la puerta, mientras que Nicolás, prosélito de Antioquía, de Hechos 6:5, sería un prosélito de justicia, circuncidado. Si no, no se hubiese tenido siquiera acceso al templo de Jerusalén, donde los primeros judeos mesiánicos se congregaban y guardaban y eran guardadores de la ley de Moisés. Esto que a nosotros, o sea, que a mucha gente que como gentiles no han podido entender a lo largo de todo este tiempo. ¿Entiendes? Para un judío que lee el Nuevo Testamento es una obviedad absoluta, pues parte de su vida, de su cultura y de su sentir cotidiano es claro, evidente y sencillo respecto a las citadas 7 leyes de Noé. Estas se recogen en el Tratado de Sanedrín 26a, como podemos encontrar más adelante. Bien, para continuar con los 10 mandamientos del Nuevo Testamento, vamos a empezar desde el no codicies. Van a leer Marcos 7:20 al 23 y Romanos 7:7, por favor. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? Romanos 7:7 tengo. Sí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Exactamente, Pablo se está dirigiendo a un grupo de gente que no tienen idea de lo que es la codicia, pero él se lo está corrigiendo. ¿Qué dice Marcos capítulo 7, verso 20 al 23? Necesito que lean rápido, por favor, hermanos. Marcos 7, 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Exactamente.
Y directamente ahí está la codicia también. No des un falso testimonio contra tu prójimo. Lucas 18:20 y Romanos 13:9. Vamos, vamos. Lucas 18:20 dice, Ajá. los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Más claro de ahí no canta un gallo, señores. Es la misma enseñanza de Moisés. Romanos 13:9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Exactamente. Eso es tremendo. Miren, no robes. El 8º mandamiento. Efesios 4:28. 1 Corintios 6:10 y Mateo 19:18. Adelante. Primera de Corintios 6:10 dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí sigue la prohibición del robo. Fíjense. Efesios 4:28 fue esa, pastor. Primera de Corintios 6:10. 1 Corintios 6:10. Efesios 4:28 y Mateo 19:18. Adelante. Mateo 19:18 dice, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Míralo ahí, no robarás. Tremendo. 4:28 de Efesios. Ajá, adelante. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Bien. La pregunta es, si Jesús y Pablo hablaron de esto tan claro, ¿por qué hoy en día la gente no se sabe los 10 mandamientos? ¿Por qué la gente no se lo sabe? ¿Por qué la gente no los conoce? ¿Por qué la gente no los habla? ¿Por qué no los dialoga? Señores, en la mayoría de secciones que yo estoy dando clase, yo pregunto los 10 mandamientos y la gente cristiana no se lo sabe y son gente de 15, 20, 30 años en el evangelio y no se lo saben. ¿Por qué los 10 mandamientos no son famosos en el cristianismo? ¿Por qué la gente lo da por sentado? Y la gente cree que cuando el texto dice no dirás falso testimonio contra tu prójimo, la gente comprende directamente que eso se refiere a no mentir y no lo contextualiza. Ese texto, cuando dice no dirás falso testimonio, se refiere a no dar falso testimonio contra tu prójimo en una corte donde la persona es llamado a testificar. Ese es el entendimiento básico de ese texto. Pero la mayoría de la gente no conoce los 10 mandamientos. Fulano, dígame el 4º mandamiento, no me lo sé. Dígame el 5º, no me lo sé. Dígame el 6º, no me lo sé. Cuando yo pregunto el 1er mandamiento, ¿sabe cómo la gente me responde? El 99% de la gente que yo le pregunto en el evangelio, amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que me responden. O otros me dicen de que, oye Israel, el Señor uno es. Me responden cosas que ni siquiera aparecen en los 10 mandamientos. ¿Qué está pasando ahí? Cuando esto estamos viendo que está tan claro en el Nuevo Testamento. Esto está súper claro. Demasiado claro, diría yo. Demasiadísimo claro.
El séptimo, no cometas adulterio. Mateo 5, 27 y 28. Santiago 2, 11 y Primera de Pedro 2, 14. Mateo 5. Mateo 5, 28. 5, 27 y 28. Adelante. 5:27 dice así, oísteis que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso se llama cerco alrededor de la Torá. Eso que Jesús le agregó ahí. Cualquiera que la mire, eso se llama cerco de protección a la Torá. En hebreo eso tiene un nombre que es tacaná. A ver. Y 11. Vamos. ¿Cuál fue, bro? Okay. Santiago 2:11 y Primera de Pedro 2:14. Rapidito, chicos, rapidito. Tengo a segunda de Pedro 2:14. Sí, vámonos Dice, con... Tienen los, digo, profesor, yo la leo así para ganar tiempo, porque no están en el mismo orden, y como hablan de lo mismo. Sí, no hay problema. No hay problema. Dice segunda de Pedro 2:14, tienen ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Totalmente claro. Santiago 2:11. Aquí la tenemos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Exactamente. Seguimos con lo mismo. Señores, trasfondo judío más claro de ahí no se busca en el Nuevo Testamento. Trasfondo judío más claro de ahí usted no lo va a encontrar. Lo mismo que se le corrige a Israel es lo mismo que le corrigen los judíos de la época de Jesús a los gentiles. Y es lo mismo que se corrige en el pueblo en general. No al asesinato. Mateo 6:22. Capítulo 5, verso 21. Y Iguerela Aminin es Primera de Juan 3:15. Adelante. Mateo 5:21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso que dice será culpable de juicio. ¿Recuerdan la regla número 7 de la época de Noé? De las 7 leyes de Noé. La número 7, ¿cuál es? ¿Qué me dice? Tenía que ver con el aspecto social. Ajá. Entonces fíjense que Jesús dice, el que asesine, ¿qué va a pasar ahí en el versículo que leímos ahora? ¿Será culpable? De Ajá. juicio. Exactamente. ¿Y qué es eso? Justicia social. O sea que el transgresor debe de ser llevado al juicio. Y eso se conecta también con el principio de la fe judía. Déjame ver qué número es. Si no me equivoco, yo creo que es el 4. Déjame ver. Aquí, déjame ver. Déjame ver. Que Dios da recompensa y castigo. Mirenlo aquí. 1 Corintios 3:8. Pero vamos a terminar primero con esto. No asesine, Mateo 5:21. Ok. Mateo 26:52, por favor. Iba, Mateo 26:52. Sí, dale. Dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Ajá. Esa expresión de Jesús
se puede comparar con la otra enseñanza judía que dijo, midá que neged midá, con la misma vara que midas. ¿Me entiendes? Cuando dice, envuelve tu espada porque el que asesine con espada, a espada va a ser muerto. Es lo mismo. Eso es una alegoría antigua que significa midá neged midá. Con la misma vara que midas, vas a ser medidos. Es lo mismo. Dígame, Ariel. No, estaba esperando la otra cita ahí. Ah, ok, sí, sí. Adelante, adelante. Dele. Dijo Mateo, ¿qué? Estamos en el asesinato, ¿verdad? Que sí. No, estamos, la que falta es Primera de Juan 3:15. Primero. Sí, Primera de Juan 3:15. Dice así: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Exactamente. El que, léalo de nuevo, por favor. El que, Tres, me dijo 3:15. 3:15. Todo aquel, creo que está durmiendo, de nuevo está roncando el hombre. Ay, sí, sí. Ya, yo Todo lo aquel anoté. que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ok. Los sabios de Israel, cuando interpretan la Torá en ese mandamiento, en Éxodo 20, cuando dicen no asesinarás, ellos recurren al espíritu de la Torá y dicen que el que critica a su hermano y lo aborrece, ya lo está asesinando. Fíjense, ya lo está asesinando. Y fíjense lo que dice este evangelista. El que aborrece a su hermano es un homicida. Es la misma interpretación que los antiguos sabios de Israel le dan. Lo que está diciendo este evangelista es la misma interpretación que los antiguos sabios de Israel le dan al mandamiento, recurriendo al espíritu de la Torah. Es lo mismo. Pero ¿por qué es que se desconocen los 10 mandamientos en la iglesia? ¿Por qué se desconocen? ¿Por qué no son famosos? Yo creo que lo que pasa, More, es que de alguna manera el catolicismo fue tan imperante en la iglesia. Yo digo que el trabajo más excelente que ha hecho la iglesia católica es lograr separar el cristianismo del judaísmo. Y yo no diría del judaísmo, yo diría de perfecto. los mandamientos. Yo diría de los mandamientos de la Torah. Es que aún del judaísmo, More, porque Jesucristo no es americano, nosotros tenemos un mesías judío con una enseñanza judía que nació, y cuando no venga no viene para Italia, no es para Israel, su pueblo. Y No, la pues, misma Biblia eso no hay dice, duda. hablando el mismo apóstol Pablo dice que nosotros fuimos insertados en el olivo, que es Israel. O sea, Dios no tiene dos pueblos, su pueblo es Israel, y el que no pertenece a Israel no cree en Yeshua, ni en la Biblia, ni en nadie. No creen Eso nada es así. porque Es creo que nosotros indiscutible. estamos viendo aquí que es lo mismo todo. Sí, profesor, así es. Yo creo que también en el ámbito evangélico se ha hecho mucho la separación del Antiguo con el Nuevo Testamento, haciendo más alusión a lo de Gálatas, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, e ignorando pues los mandamientos. Por lo menos yo enseño y digo, pero cuando esto se decía, todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Claro, Además, sí, y claro. además de eso, también que obedecemos solo los 4 mandamientos que están en Hechos 15:20, de ahogado de sangre, de fornicación, y o sea, si es así de fácil, es que evangelio más frite, 4 No, mandamientos, y nada más. ni siquiera eso, porque yo me he topado con mucha gente cristiana que me dicen que le encanta la morcilla. Sí, sí. Oh, a mí me han enviado la foto a mi teléfono de que, vea, varón, nosotros estamos bajo la gracia, mire, estamos comiendo, qué sé yo, que yo, muy Pedro bien, mata y come. mata y come y dale para allá. Señores, eso es una burla a la palabra de Dios.
Analícenlo ustedes que son líderes. Analícenlo ustedes. Miren, vamos a irnos aquí al mandamiento del problema. El cuarto mandamiento. Este yo le llamo el diablo de la iglesia cristiana. El sábado. Señores, vamos a leer Marcos 2:27, Hechos 15:21, Mateo 24:20 y Mateo 28:1 y Lucas 4:16 y capítulo 13, verso 10. Por favor, búsquenme toda esa cita. Búsquenla toda. Marcos 2:27. Cada quien que coja una, por favor, cada quien tome una cita. La Marcos voy a repetir. 2:27. La voy a Ok, repetir. repítala. Dale. La voy a repetir. Tejilá de Soraya Joshua es Marcos 2:27. Maase Hashelujín es Hechos 15:21. Toldot, 15:21, déjeme a mí. ¿cómo fue, Pastor Junior? Hechos 15:21, lo voy a leer. Sí. Toldot de Joshua es Mateo 24:20. Mateo 24:20. Sí. Mateo 28:1. Mateo 28:1. Y Lucas 4:16. ¿Quién la quiere esa? Yo, Lucas 4:16. Sí. Y Lucas 13:10. ¿Quién quiere esa? Joan Matos. Ah, ok. Adelante. Vámonos con la primera. Marcos 2:27 dice. Vamos arriba. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Por qué lo leen al revés ese texto? ¿Por qué lo entienden mal? Si eso está tan claro. ¿Por qué es? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde radica el problema? ¿Para qué Dios creó el Shabbat? Señores, yo no voy a mandar a nadie a guardar el sábado, ni mucho menos. ¿Es? Así es que yo no voy a mandar a ustedes, cámbiense del domingo para el sábado. Yo no voy a hacer eso. Yo les paso la información, pero ustedes, de ahí para allá, ustedes saben lo que hacen. ¿Para qué Dios creó el Shabbat? ¿Para descansar él o para que descanse el hombre? El hombre. Es para que el hombre Porque descanse. él no se cansa, more. Ajá, entonces, ¿por qué es que malentienden a Jesús cuando Jesús dice eso? ¿A dónde está el problema? ¿Dónde está el inconveniente? ¿No está claro? ¿Dónde está el problema ahí? Yo no lo veo. Yo entendí eso hace 17 años, leyendo mi Biblia cristiana evangélica Reina Valera. Hace 17 años que yo entendí eso. ¿Por qué usted no lo puede entender? ¿Dónde está? Yo soy mejor que usted. Dios me quiere más a mí que a usted. No, O yo soy profesor, más inteligente. Yo pienso que es el tipo de enseñanza, porque por lo menos yo me gradué en el 99 del Instituto Bíblico y se marcaba siempre que como Jesús dijo que era el dueño del día de reposo, la interpretación equivocada la interpretación equivocada, no había que guardar. No había que guardar porque era el Señor del día de reposo. Pero es que la gente no lo entiende. Hermano, correcto. Cuando usted tiene una empresa, ¿cómo usted anda? ¿Como un empleado o como el dueño? Vamos a poner que usted tiene una empresa con 100 empleados ahí. Usted llega como que usted trabaja ahí, como que usted es un empleado simple o como que usted es el dueño de la empresa. ¿Eh? Usted es el dueño de la empresa. Entonces, ¿cómo usted actúa en Shabbat? Como que usted es el dueño del Shabbat. ¿Por qué? Claro, porque usted está agradando a Dios en Shabbat. Ese día Dios se lo dio al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel actúe como que es el dueño. Para que usted ande como el jefe, sin trabajar, haciendo todo lo que a Dios le agrada ese día. ¿Por qué que no lo entienden? ¿Por qué es que no se comprende eso? Y sabe una cosa, dice en el libro de Éxodo que la persona que guarda el Shabbat testifica que Dios creó el mundo. Si es al revés, no quiero decirlo. La siguiente cita, vamos.
24:20 de Mateo. Ajá, adelante. Orad, No orad sé, no pues, sé si la que tiene vuestra- otra gente. ¿No la tiene otra gente eso? Bueno, adelante, adelante, pastor. Adelante. Sí, leo. 24:20 dice, orad pues que vuestra huida. Ah, no, esa la tiene Junior, espérese. No. Junior. Hechos 15, 21. Ah, no, dele, pastor, dele. 24:20. Ajá. 24:20 dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni día de reposo. Ahí está el tigueraje de la traducción, lo llamo yo. No ponen sábado, ponen día de reposo para confundir a la gente y a los ignorantes. La palabra sábado aparece 50 veces en el Nuevo Testamento. Shabbat, en griego, sabatón. Y fíjense lo que Jesús le dice a los discípulos. Oren para que la destrucción no sea en Shabbat. ¿Por qué Jesús le está diciendo eso? Porque lo van a violar, porque ya eso no importa. Es por eso. O él le dice, ustedes van a estar observando el día de reposo. Oren para que la destrucción, perdón, no venga en ese día. Pastor Ariel, ¿qué hay que aclarar en eso? ¿O está claro o hay que aclarar algo? Pero yo estoy bastante ilustrado. De repente quiero un par más de información, no tanto por mí, sino para satisfacer algunas preguntas. Usted sabe que es un tema bastante conflictivo y Espinoso y rechazado, pantanoso. muy rechazado en el ámbito evangélico, porque la verdad es que para eso se estableció los domingos, supuestamente, para que no se reunieran el sábado, algo que viene de Roma, lo entendemos bien. Pero Bien. esa es la enseñanza actual todavía, muy fuerte. Sí. La siguiente cita, ¿quién la tiene? ¿El pastor Junior? ¿O es otro? ¿Sí? ¿Cuál sigue? La que sigue es Bueno, la yo que puedo leer Lucas 4:16. adelante, apóstol Emerson, dele. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Fíjense. Yo le hice una vez esa pregunta a un pastor y ¿sabe lo que me dijo? Señor, eso da vergüenza la respuesta que ese hombre me dio a mí. Me dijo de que, ajá, ¿y qué día él va a ir si no había más? Todo eso para él no reconocer que Jesús guardaba el Shabbat. ¿Y sabe lo que pasa? Que hay gente que quiere que el Nuevo Testamento lo diga literalmente. Jesús guardaba el sábado. Señores, pero, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Eh? Ahí no dice como el mandamiento, dice como era su costumbre. Fíjese bien cómo el texto dice, no para cumplir con Dios, no como un mandamiento, no, como era su costumbre. O sea, el texto se está yendo a la tradición judía, no al mandamiento. Señores, analicen. Piensen. La siguiente cita. Adelante. Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Jesús guardó el sábado en la tumba. Después de pasado el día de reposo fue que resucitó. ¿Qué le parece a ustedes? Más prueba de ahí no se puede buscar. Pero hay más testigos. Vamos a ver. La siguiente cita. ¿Quién la tiene? Yo tenía a Lucas 4:16, pero ya el apóstol leyó. Ah, ok. Sigue
Sigue Mateo 24:20, ya la leyeron. Mateo 28:1 también. Me queda Lucas 13:10. Sí. Ya leyeron Yo Hechos 15:21, More. No han leído Hechos 15:21. Dele, pastor, dele. Que dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Qué día dice aquí que se van a reunir la gente en la comunidad? Decidió el Espíritu Santo en esa reunión que se iban a reunir. ¿Qué día de la semana? Fue el Shabbat. Mírenlo ahí. ¿Cómo quieren que se lo diga? ¿Por qué en la teología nos enseña esto? ¿Por qué nos enseña eso? Licenciatura en teología de la Universidad fulana de tal. No se enseña eso. Ni se habla de eso. ¿Cómo fue, pastor? Se pierde de hacer dinero porque ya la gente está acostumbrada a trabajar el sábado y recoger el sábado también. ¿O no será que hay intereses personales ahí detrás? Uf. No es tan fácil, no es tan fácil de aceptarlo. Cuesta mucho para el pueblo. Sí. Lucas 13:10. Amén. Enseñaba Enseñaba- Sí, sí. Adelante, Juliana, adelante. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Mírenlo ahí. Señores, ¿cuántos testigos tenemos? Vamos a contarlos. Vamos a ver. ¿Cuántos testigos tenemos? ¿Cuántos testigos? Vamos a contarlos. ¿Cuántos testigos hay? No, espérate, no es aquí que lo quiero poner. Los testigos están aquí. Vamos a contar los testigos. Ustedes lo van a contar junto conmigo. La primera cita es testigo número 1. Primera cita. Vamos a ponerlo negro. Primera cita. Primer testigo. Marcos. Evangelista Marcos. Testigo 1. Testigo 2. Mateo. Testigo 3. Lucas. Testigo 3. Lucas. Testigo 3, Lucas. Testigo 4, Hechos de los Apóstoles. Hechos de los... El micrófono, por favor. Por favor, el micrófono, por favor. Lean Apocalipsis 1:4, por favor. Dice Apocalipsis 1:4. Está bien. Dele, hermano, dele. Adelante, hermano. Fluya, tranquilo. Juan a las 7 iglesias. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Okay. Gracia y paz a vosotros, el que es y que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Perdón, espérense, que se me ha ido la cita. Escúchenme. Y recuerdan la cita que dice, he aquí que yo estaba en el día del Señor. Vamos a buscarla.
Sí, profesor, lo tengo. Ajá. No, espere. No, déjeme decir. Sí, Apocalipsis 1:10. 1:10, exactamente. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Cuál es el Ese día texto. del Señor? Sábado. Entonces, señores, esto no es suficiente para formular una doctrina. 5 testigos. ¿Ustedes qué dicen? La tradición judía dice que con 2 testigos ya es suficiente para el testimonio. Pero aquí tenemos 5 testigos. Tenemos a Marcos, Mateo, Lucas, Hechos de los Apóstoles y Apocalipsis. Entonces, los licenciados en teología, los doctores, los maestros, no le enseñan eso. Y eso está claro ahí. Profesor, lo que pasa es que yo no sé cuándo usted lo va a decir, porque aquí ninguno de los que estamos estudiando debemos ofendernos si oímos la verdad. Lo que pasa es que todos, para los que no me conocen, quiero que sepan que soy un pastor evangélico, para que no vayan a pensar que soy un judío infiltrado. Todas nuestra doctrina pentecostal Sí, sí. deriva de un origen que no es judío. Los padres apostólicos se pusieron a dilucidar, como usted bien enseñaba en clases anteriores, Ajá. y gente que sus intereses no eran el reino, años después decidieron, incluyendo papas y gobernantes, decidieron lo que convenía. Y como eso se ha repetido durante 1500 años, de forma intencional, para crear una fe separada del judaísmo. Entonces, por eso que cada vez que usted dé una cita bíblica, no va a dar en la cara, porque es que todos los institutos bíblicos de este lado del mundo tienen toda su teología y toda su doctrina a partir del texto más sagrado y antiguo de ellos. ¿Cuál es? La Septuaginta. Que no digo que sea una mala traducción, pero a partir de un pensamiento griego. ¿Cómo tú haces cuando hay una palabra en un idioma que no tiene traducción en otra? Ah, bueno, vamos a buscar una que se parezca. Y ellos no buscaron solo palabras, sino que doctrinas completas tuvieron que cambiarla para poder sostener su asunto. Entonces, de mi parte, aunque yo soy pastor, suelte los vejigazos, porque imagínense, estamos aquí para aprender. Yo diría que más que yo lo diga, los propios testigos del Nuevo Testamento. Señores, y yo no estoy interpretando nada. Yo no estoy interpretando nada. Yo ni siquiera estoy utilizando la tradición judía para explicar nada de esto. Yo estoy tocando las enseñanzas del Nuevo Testamento y poniéndola en boca de la ley de Moisés, que es lo mismo. Es la misma enseñanza. Es lo mismo. Lo que pasa es que hay gente que quiere que el Nuevo Testamento registre los 613 mandamientos otra vez para ellos aceptarlos. Ay, varón, pero ¿y qué vamos a hacer ahora? Como dice el apóstol Emerson, vamos a aprender porque no nos queda de otra. No nos Pero queda de otra. fíjese, profesor, que en el caso nuestro, pues en la iglesia donde estamos, yo he tocado por encimita así y hay gente que está ansioso de que ese cambio se dé. Es que esto es una reforma, profesor. Estamos hablando de una reforma no de Martín Lutero, sino de todos nosotros ahora, contra el sistema de, como dice el apóstol, de 1500 años
donde se ha enseñado una cosa y sacar eso es como prácticamente sacar la Biblia de contexto y más claro no puede estar, o sea, no hay forma de negarlo, no hay forma de negarlo por donde se mire. Lo que hay que hacer es quitar la cara, pero el texto lo va a seguir marcando. Es muy difícil. Bien, mi Profesor, gente, tenemos preguntas, comentarios. Digo, adelante, apóstol, adelante. úseme, solo añadí al comentario del hermano que Sí, sí. el problema, déjeme decirlo en un lenguaje llano, después usted lo dice bonito. El asunto es que Lutero y los reformadores no eran cristianos. Entonces, la reforma cumplió un papel importante en la historia para tener Sí, sí. acceso a ciertas informaciones. No Eso es verdad. no podemos, como le llaman a los padres reformadores, no podemos quitarle su mérito. Y si Dios usó a Ciro, y si Dios le llamó a Nabucodonosor mi siervo, o sea, los planes del Eterno no alcanza nuestra mente a comprender. Ahora, ¿dónde está el problema? Que yo soy Emerson, yo no soy Martín Lutero, yo soy apellido Espinosa, no Lutero. Entonces, yo no tengo nombre, no tengo influencia. Entonces, esa gente tuvo influencia, pero aún la reforma que ellos hicieron, la hicieron a partir de debilidades teológicas. ¿Usted me entiende? Totalmente, totalmente. Yo pudiera a ustedes ponerle este ejemplo. Yo les voy a explicar a ustedes cómo es que vuelan los aviones. Y yo puedo darle una explicación básica de cómo vuelan los aviones, pero si los elementos que yo utilizo para explicarle a ustedes cómo son los aviones son de panadería, de cómo hace pan, usted pudiera entender lo que yo dije, pero usted no va a entender el principio de cómo vuelan los aviones. Entonces, ¿qué pasa? Desde la reforma, que de ahí para acá es que ha llovido mucho, se hizo una reforma, y yo me voy a atrever a decir esto, usted me echa la culpa a mí, se hizo la reforma, no fue buscando establecer el reino, sino sublevarse contra un régimen político religioso de la época. O sea, el norte no era hacer una reforma para que la gente volviera a Dios. El norte era hacer la reforma para desenmascarar a lo que estaban haciendo. Entonces, dentro de esa reforma, no se tomó en cuenta ninguna de estas raíces que ustedes han estado estudiando y estamos estudiando y que el profesor está diciendo. Entonces, desde allá atrás, entonces, imagínate, tú sabes la gente de renombre que tuvo ministerio grandísimo de respaldo, gente de testimonio, no podemos decir que no, que levantaron su testimonio sobre la base de una teología equivocada. Entonces, tú decís eso para atrás, es un problema. Entonces, ahí lo que cabe es el término, una reforma a la reforma. Apagó el micrófono en la última palabra, pastor. No, que lo que digo que lo que nosotros necesitamos, digo yo nosotros, porque yo estoy de este lado del mundo, o sea, es una reforma a la reforma, pero no una reforma pensando yo en levantar un movimiento, en yo caerle bien a la gente, es una forma volviendo a la raíz. Entonces, una reforma a la reforma en ese sentido. Perfecto. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta, comentario? Sí, Sean profesora, sin vergüenza, por favor, sean sin vergüenza. Vi que tenía la equipa, explíquenos eso. ¿Se refiere a esto? Eso es fácil de explicar. Aunque ya la clase se terminó. Sí. Déjame ponerlo por aquí. La persona tiene vamos a explicarlo, eso es facilito de explicar. Lo primero que deben de saber es que eso no es un mandamiento.
Eso es una tradición del pueblo de Israel. La persona tiene, por ejemplo, Coaj. A ver. Quedó sin señal esto. ¿Salió el profesor o? No alcanzó a explicarla aquí, no alcanzó a explicarla, se congeló la imagen. Saludos, Bexley. Hola, ¿cómo están? Muy Bendiciones. bien. Amén. Lucky. Qué pacho. Hello. Se fue, profe. Lo traspuso Dios, varón. Quiero saber si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, Sí. Ah, ok. pensábamos que ya se lo había llevado el espíritu a otro lugar. Ah, sí, fíjense. La persona tiene coaj. Esto es, por ejemplo, fuerza de voluntad. Digo, fuerza de la acción. Coaj, perdón. Dios mío, es aquí. Tengo que empezar. Aquí. Esta es la primera. La primera. Que es fuerza de acción. El mundo de la acción. Esta es fuerza de los sentimientos. De los sentimientos. Y esta, la tercera, es fuerza del intelecto. Entonces se pueden enumerar así. 1, 2 y 3. Así. 1, 2 y 3. Entonces, ¿cuál está encima de toda esta? ¿Cuál está encima? Esta. Coaj razón. Quiere decir fuerza de voluntad.
¿Cómo se representa esto en el mundo judío? Con esta cosita que tengo en la cabeza, que se llama kippah. La fuerza de voluntad está representado en esto. Está representado. O sea, el mundo de la acción, el mundo de los sentimientos, el mundo del intelecto. Está representado, la fuerza de voluntad está representada en esto. ¿Qué quiere decir eso? Esto significa, en el mundo judío, esto no es un mandamiento, es una tradición. Esto significa que Hashem observa mis acciones, lo que yo hago, cómo yo me comporto, cómo yo vivo, etc. Esto es como para que a uno no se le olvide Es como el los trabajo sit, que uno tiene delante de Dios. es como los sit, pues. Exactamente. Exactamente. De hecho, la interpretación que le dan los sabios de Israel al ángel de Hashem, cuando dice el ángel de Hashem acampa alrededor de los que le temen y lo defienden, son los tzitzit, los tefilín que se ponen en la mano, el manto de oración y esto. Ese es el ángel. Bueno, señores, shalom a todos. Buenas noches. Ha sido un momento agradable compartir con ustedes. Si no hay más preguntas y comentarios, aquí terminamos la clase el día de hoy. Discúlpenme que es que yo ya me había comprometido, esta clase es a las 8, pero yo tengo otro compromiso que estoy enseñando en una iglesia pentecostal aquí en Santa